¿Te imaginas que por tu mente pase la idea de retirarte del fútbol profesional y que por no hacerlo seas el capitán del equipo más importante a nivel centroamericano? Ganes 6 títulos, jugues un mundial de clubes y un mundial mayor. Esa es la historia de nuestro invitado esta semana, José Francisco Porras. Porritas, dentro de la cancha. La figura de un capitán es muy importante en un camerino, pero no solamente por la autoridad que impone, sino también por la confianza que le da al resto del equipo. Hoy, sinceramente les puedo decir que estoy cumpliendo un sueño porque voy a entrevistar a una de las figuras del Deportivo Saprissa que para mí fue inspiración el día de hoy. Ahora estábamos conversándolo fuera de micrófonos. Es una grata situación. Señores y señores, hoy con nosotros aquí en Dentro de la Cancha, José Francisco Porras. Profe, ¿cómo le digo? Profe, Porritas, ¿cómo? No, Capitán. Porritas. Porritas. Porras o Porritas, sí. Es que Porritas uno lo siente, ¿me entiende? Porque es que para uno, el sapricista, a vos te guarda mucho cariño. Sí. Creo que sos no de los pocos, porque los jugadores morados, la afición les guarda muchísimo cariño, pero creo que vos sos uno de los que tiene el beneplácito de que la afición te estima y te quiere realmente porque va más allá del fútbol. Y pues nada, para nosotros es un placer tenerte aquí en nuestro podcast para conversar de lo que pasa dentro de la cancha y lo que pasa fuera de ella también. Bueno, muchísimas gracias. Yo, gracias a Dios, he sentido este cariño no solamente de la afición saprista, lógicamente que es todavía más, se percibe mucho mejor y más porque es mi afición, es la afición del equipo de mis amores. Pero gracias a Dios también he tenido la suerte de que la mayoría de la afición de fútbol costarricense me guarda ese cariño. Te voy a contar algo ahora que me mencionas esto último. Cuando hemos tenido, o me ha tocado dar charlas algunas veces, con esto es lo que termino y hoy es con lo que voy a empezar. Fíjate que cuando uno empieza a jugar, uno se preocupa por ir a jugar, ojalá quiero debutar en primera división, con el tiempo quiero mantenerme y ya llevas unos años y no, y ahora sí quiero ser figura, quiero tratar, y ahí va uno tratando de ponerse metas para irlas superando. Y llega en algún momento en que dices, no, y ahora quiero jugar en la selección y quiero tener un reconocimiento nacional, internacional. Pero fíjate que cuando ya yo estaba casi a mis 39 años, casi listo por retirarme, pensé que yo preferiría que me recuerden más como una buena persona que como un buen futbolista. Y creo que si lo pensé, por lo menos se me cumplió, porque creo que la gente tiene un recuerdo de mí como un bonachón, una persona tal vez buena gente, y me guarda ese cariño que el trato de, mm, de también de expresarlo cuando la gente me aborda para algún autógrafo o alguna fotografía. Te voy a decir una cosa, y esto es un sentimiento que sé que mucha gente lo tiene. ¿Quién no quiere a Porritas? ¿Me entiendes? Es que a Porritas usted lo ve en la calle comprando pan. Y ahora lo estábamos hablando. Yo cuando estaba pequeño, estaba en la escuela donde tu esposa trabajaba, y yo le contaba a Porras ahora que yo lo veía de largo, y para mí era impresionante ver a Chico, porque uno era, ahí está Chico Porras. ¿Quién no quiere a Porritas? ¿Qué te ha pasado en tu carrera? Antes de irnos como al tema central del podcast, ¿qué te ha pasado en tu carrera así jocoso por ese cariño que te tiene la afición? Expresiones de la gente. Aquí, por ejemplo, hace unos años se hizo una actividad en el, en el Museo de los Niños y se exponían artículos del Saprissa, era como un museo del Saprissa y llegaba mucho la gente a conversar conmigo. Las señoras mayores me tocaban la espalda o los brazos o los hombros, y aquí había una señora, doña Orieta Alvarado, que trabajó en el departamento comercial, y me dice, para el próximo año voy a hacer estampitas tuyas para regalarlas, porque principalmente la gente adulta, la gente mayor, todavía me trataba con mucho más cariño, como le digo, esa caricia que sientes que es como de admiración y de muchísimo respeto. Esa es alguna anécdota. Me ha pasado en la calle que me han gritado cosas muy bonitas, o la gente me ha parado a tomar café. Recuerdo una vez que venía de la zona de Los Santos y pregunté que por cuál era una dirección y terminé
tomando café en esa casa, entre muchas otras. ¿Cómo decir que no a ese cariño de la afición, verdad? Y creo que ese cariño de la afición viene también a raíz de tu carrera, porque yo estoy seguro que cualquier persona con la que uno hable acerca de tu carrera va a coincidir en que José Francisco Porras es sinónimo de perseverancia, de trabajo duro, porque no fue fácil, de verdad, construir la carrera futbolística que tenés y que al día de hoy, yo le digo una cosa, a mí me dolió cuando se retiró Porritas, yo decía, mae, ¿pero por qué? Y hay gente que recuerda con mucho cariño todo eso. Y eso es lo que queremos hablar. La formación de José Francisco Porras como futbolista, pero más importante aún como capitán. Porque tenés una historia de éxito, que es lo que queremos recordar, y es que el éxito te llegó cuando tenía que llegar. Ni antes ni después, sino literalmente fue como, ok, papi, le tocó. Sí. Y asumir las riendas de un equipo tan grande como capitán, en aquel momento, ¿cómo fue? Bueno, creo que sí, fue en el ocaso de mi carrera. Y el fruto quizás de haber tenido esa paciencia, esa perseverancia, yo creo que fue años antes de alcanzar lo que alcancé en Saprissa, se da porque yo le estaba retribuyendo al fútbol lo que el fútbol me iba a dar o lo que me estaba dando. Yo siempre fui honesto con mi carrera, fui muy profesional, me cuidé, traté de dar siempre lo mejor, entrenaba como si fuera el titular, aunque no lo fuera, y poco a poco se fueron dando circunstancias que me dieron la posibilidad de mantenerme. Algunas veces trastabilla uno en el camino porque la gente dice, sí es paciente y perseverante, pero no creas, a veces necesita uno de amigos, de familia que te dan la mano, que te ponen el hombro para que te recuestes y poder seguir adelante, y hasta un empujoncito también. Hay muchas cosas que suceden alrededor de un futbolista y de la carrera de un futbolista. Otra de las cosas, aquí te estoy hablando de cosas positivas, que es apoyo y que es la actitud que uno tiene ante la adversidad, pero también no creas, hay, hay factores como lo que llaman psicología inversa. Yo recuerdo que después de que Jorge Vergara compra el Saprissa, él casi no se acerca aquí, pero se compra el equipo y tenemos como unos 15 partidos ya siendo de manos mexicanas, terminamos el torneo, quedamos subcampeones. Viene el año siguiente y la presentación del equipo es un partido contra el Independiente Medellín. Perdemos, no sé si empatamos 2-2 o 3-3, y yo juego el primer tiempo. Ese día me lleva mi tío en carro hacia Grecia y escucho a don Jorge Vergara decir que le preocupa mucho el puesto de la portería en el Saprissa, que cree que el equipo está muy bien, pero que en la puerta no. Yo creo que esas fueron las mejores palabras de motivación que recibí en mi vida, porque dije ahí mismo y lo pensé, dije, yo tengo que demostrarle a este señor que está equivocado. Y bueno, muchos años después, en una charla antes de un partido en el Mundial de Clubes, contra el Sydney, yo llamé al grupo de compañeros y les dije algunas palabras antes de iniciar el partido. Terminamos, ganamos. Don Jorge Vergara me espera del doping, se tiene que ir porque duré como 2 horas en el doping, pero después cuando llegué al restaurante donde estábamos comiendo, él se acercó y me dijo que él le gustaría tener 4 o 5 jugadores como yo en Chivas. Entonces, creo que después de muchísimos años pude tener la recompensa con sus propias palabras a una persona que dudó, no de mí, sino que suele suceder. Muchas veces alguien no cree que pueda salir adelante cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier profesión. A mí me tocó en el fútbol y gracias a Dios me fue bien. Fíjate que lo de capitán es algo interesante porque yo estoy acá en el Saprissa, el que ha sido capitán ha sido Eric Lones y en muchas ocasiones Víctor Cordero. Ajá. Eric sale por la lesión, me toca a mí jugar, me salen bien las cosas, Eric se tiene que retirar y ya yo sigo, y Hernán decide darme a mí el gafete de capitán. Yo me sentía un poco mal porque ya habían jugadores que tenían muchísimo tiempo de estar aquí, pero no,
y que habían sido capitanes, pero no se lo dieron a ellos, me lo dieron a mí. Y me sentía mal al inicio, pero yo asumí que era algo que él me estaba dando porque estaba confiando en mí y traté de hacerlo lo mejor posible. ¿Te acordás qué fue lo que te dijo en el momento que te citó? Porque, a ver, yo a veces, esto se lo suelo preguntar a nuestros invitados cuando hay un momento importante. ¿Te acordás de ese momento? ¿Te llamó aparte? ¿Lo hizo enfrente de tus compañeros? ¿Cómo No, fue? no, simplemente me lo dio. Creo que todo se da porque en algunos entrenamientos y algunas actividades yo llamé a algunos de mis compañeros y los motivé a que hiciéramos un par de reuniones. Él lo vio seguramente ahí y en la cancha recuerdo que simplemente el día del juego me dio el gafete. Así, Te dijo, Tomás. sí, exacto. Y bueno, me tocó, gracias a Dios fui capitán aquí, no sé, unos 5 años quizás, más o menos. Cuando te dan la banda de capitán, ahora estabas contando que Hernán vio ese tipo de cosas, vio ese don del liderazgo, ese don de la palabra, porque también te lo quería mencionar antes. Nunca estuviste metido en polémicas, nunca fuiste una persona de reclamar airadamente, obviamente defender las cosas en la cancha como tiene que ser. ¿Qué pensás que fue o cuáles cosas pensás que fueron esas virtudes tuyas para ser capitán del equipo? Bueno, empecemos a hablar del tema técnicamente. Bueno, técnicamente el capitán se escoge como una representación del equipo ante un árbitro, digamos, Ok. y que tiene algunas actitudes o aptitudes ya, pues, que llevan al equipo que persuade al resto de los compañeros para que todo vaya bien. Ajá. Pero creo que quizás lo que más notó en mí fue compromiso, responsabilidad y que traté siempre de llevar las cosas eh, por buen camino, no, porque hay liderazgos de liderazgos, hay líderes y muy buenos líderes que no son positivos. Y en mi caso creo que siempre traté de buscar eh, bien, que estuviese las cosas con una comunicación positiva, que todos camináramos hacia el mismo lado, tenía pues algunos rasgos de liderazgo que ayudaban a que las cosas fluyeran y que él pues ya pudiera desentenderse de eso y dedicarse más a lo técnico táctico. Nosotros teníamos un grupo de capitanes muy fuerte y muy bueno, entre ellos Ronald González, Víctor Cordero, Reinaldo Park, eh, Jervis, Gerald, José Pablo Fonseca. Y en algún momento nos reunimos nosotros y siempre dijimos, vamos a ir para adelante todos juntos, si decimos sí, el resto dice sí, para que pudiéramos convencer a los demás, a los que se podrían acercar ahí, de que lo que decía uno era lo que tenía que hacerse. Entonces, el poder de convencimiento lo lográbamos entre todos, para que los que, como te repito, en todo lado siempre hay un círculo de liderazgo fuerte y alrededor se van uniendo otros que quieren participar y hay otros al final del círculo que tienes que atraerlos. Y yo creo que fue tan convincente el mensaje que teníamos los capitanes y en mi caso que era el que llevaba la cinta, pero eran muchos los capitanes que habíamos en el camerino. Mencionaste nombres bastante importantes dentro de la institución, pero quiero preguntarte, ¿quién era tu grupo de apoyo? Pero no me los des todos. Siempre uno tiene como, a ver, por decirlo de cierta manera, un par de manos derechas dentro del camino. ¿Quiénes eran ese equipo de trabajo que jalaba, digámoslo así, las mentes maestras de ese camerino? Es que quizás no lo puedo poner como mano derecha, yo lo pondría en un organigrama, todos en una línea. Y Pero entre, ¿quiénes eran los dos que más vos decís? Yo me apoyaba en ellos dos siempre. pues creo que Ronald y Corde y Víctor Cordero. Y si los ves, creo que si los miras, ves en ellos a Francisco Porras. ¿Entiendes? Creo que éramos o somos muy, muy parecidos
en principios, en valores y, como le repito, no sé qué piensan ustedes. En manera de actuar también, porque Sí. si vemos a las tres personalidades son muy similares, son muy elocuentes, Sí. respetuosos. Bueno, Ujú. Ronald de vez en cuando le... No, fíjate que te iba a se mencionar. alteraba un toquecillo. Fíjate que te iba a mencionar, me gustaría buscar, porque hace tiempo que no, me llegó una foto hace un tiempo que hay un partido en Alajuela que me expulsa Walter Quesada y yo voy detrás de él, pero llevo de carreta, llevo a Víctor Cordero, a Vladimir, bueno, se me olvidaba Vladimir también fue muy fuerte en ese equipo, llevo a Vladimir, a José Pablo Fonseca, pero los llevo arrastrados para ir yo hacia donde está Walter Quesada y no me dejan llegar, pero ya me había expulsado, pero no crea, uno en la cancha se convierte un poco y creo que a todos nos pasa. Somos muy buenos, pero ya en la cancha uno defiende sus intereses propios y los intereses del equipo. Mis hijas siempre me molestan porque ellas me vieron golpear a un muchacho en San Carlos, se salió por la televisión. Recuerdo que llegué y mi hija me dijo que por qué le había golpeado al muchacho en la cara. Y es que él me tocó la cara y yo le golpeé en la cara. Y No me expulsaron, no sé por qué, no había no VAR. voy a VAR en ese momento. Pero sí, sí, a todos nos pasa que nos salimos. Corte también es muy bravo. Víctor Cordero es bravo, pero se aguanta. Bueno, yo le voy a decir una cosa, ahora que hablamos de personalidades que uno ve y no pareciera, una vez me tocó a mí jugar en uno de los campamentos de Saprissa con Coro. Oiga, estar jugando con un Coro es cosa Sí. seria, porque usted piensa que Coro le va a hablar, no, métale, vaya, ahora imagínate en una situación donde hay que defender al equipo también. Me parece, vea, tanto que se ha hablado del ADN aquí, que yo insisto, existe el ADN sapricista. Nosotros todo eso lo aprendimos de gente que teníamos al lado. Y Coro, yo tuve el gran honor de jugar contra Evaristo Coronado. Pero llegué un año después de que él se retiró. Entonces, eh, él llegaba al camerino, aún después de retirado, yo creo que estuvo como unos 2 o 3 años que venía constantemente al camerino y se reunía con nosotros y cuando habían buenos o malos momentos y habían reuniones, Coro estaba ahí y él aportaba. De él fuimos aprendiendo. Yo aprendí de él, de Ronald, de Eric Lonis, y ellos venían recogiendo toda esa información desde muy atrás, con gente en el camerino que también lo vivió y lo pudo transmitir. Y el ADN no quiere decir que es que usted tiene que nacer estrictamente en Saprissa para adquirirlo. Es porque cuando usted llega al camerino, todo eso que está ahí se impregna en usted y eso usted lo logra transmitir a través de los años. Y es muy importante cuando vienen jugadores jóvenes que tienen liderazgo o rasgos de liderazgo y pueden ver a su lado a alguien que te motiva, que te induce a participar, que te induce a ser proactivo. Esos son líderes no solamente de un equipo de fútbol, son líderes en cualquier tipo de empresa. Y como te repito, yo creo que nosotros tuvimos la suerte de vivir y convivir con grupos de líderes tan fuertes como Evaristo, como Vladimir, como Eric Lonis, entre otros. A esos le podría decir que le aprendiste. Sí, Eso de es ellos la aprendí. enamorada. Sí, de ellos aprendí. Sí. La figura de un capitán, por lo general, se observa dentro de cancha, dentro de los 10 jugadores de campo. Quizás más sencillo para alguno de ellos en esas posiciones estar atento a lo que está sucediendo. ¿Cómo lleva la capitanía un portero que está en una zona, la mayoría del partido, alejada a lo que está pasando en el momento? Es que en realidad, ¿Cómo lo maneja? es que en realidad no es que el capitán se necesite que esté en todas las zonas a cada instante. Porque yo sé que muchos pensarán en que técnicamente hay que estar encima del árbitro, hay que estar y hay presión y uno llega sobre el árbitro, o sea, yo llegaba sobre el árbitro a conversar o a hablar algunas cosas para meter presión, eso es cierto. Y, y eso ha sido por muchísimos años así y seguirá siendo así. Pero si bien lo ves, no necesariamente el capitán es el que lo hace.
se ve al 5, al 9, al capitán real del que lleva el gafete a hacerlo. Y no necesariamente tienes que estar el que tiene el gafete encima del árbitro caminando al lado, no. Yo creo que ese liderazgo no es solamente para el juego, eso es lo que usted transmite durante toda la semana. Tenemos que ganar y ese ambiente positivo se transmite desde el lunes que se empieza a trabajar para el partido del miércoles o el martes cuando se empieza a trabajar el partido del domingo y el transmitir ese carácter ganador a todos en la cancha se hace desde el primer día de entrenamiento, se activa y se motiva en los minutos antes de entrar al partido, agarrar a cada uno y hablarles personalmente, individualmente, tratar de hacerles conciencia de sus cosas positivas, de que las traten de expresar en la cancha, de que el carácter de agresividad lo mantengan siempre en buenos momentos o en malos momentos. Ahí el capitán puede acercarse en momentos oportunos cuando se para el balón y ve que algún jugador ha caído, irle a hablar al oído y motivarlo. Esas cosas siempre hay tiempo durante el partido también se dan. Yo creo que los estilos de capitanes son muy diferentes, sí, pero los que hablamos mucho, que yo soy un hablador, un hablantín, más, bueno, hablador no, un hablantín, digamos. Sí, hablador, es otro tipo de cosas. Sí, soy un hablantín y mi estilo de capitán era mucho de motivación y de persuasión. Hay otros que es con el ejemplo, Yo puedo dar ejemplos y, por ejemplo, si hablo de Víctor Cordero, pues es un capitán muy completo porque era de muy buen ejemplo dentro y fuera de la cancha y también tiene muy buen verbo para poder persuadir a los demás y invitarlos y motivarlos a que saquen lo mejor de cada uno dentro de la cancha. Ok, está bien, el capitán habla con el ejemplo, se expresa, motiva. ¿Te tocó regañar a algún compañero alguna vez? Pero así que usted me diga, tuve que sentar en una sala, él y yo, solos y jalarle ¿a quién? Sin miedo, aquí estas cámaras no importan, esto no sale de TikTok, no. A ver, ¿quién? Le voy a decir qué anécdotas más bonitas tengo, porque Alemán siempre dice que él le tenía que decir a Pate, hable con Porras, porque a Porras le mete un gol y yo estoy allá en otra esquina, y soy yo el que tengo la culpa. A Alemán le pegué un par de cagadillas. A Tray le pegué un par. Bueno, pero sabiendo que saludos para Alemán, que Alemán siempre es una figura en el fútbol que habla mucho y cuenta muchas historias, pero cuéntenos una de esas. No, y es muy Alemán, tengo que agradecerle porque nos defiende a muerte. Eso sí, saludos al Super Ratón. Sí, súper sapricista y un excelente compañero. Esperemos tenerlo aquí algún día. ¿Pero cuál? De mucho carácter. No, que no sé. A ver. Las que él se refería era principalmente cuando perdía un balón en una esquina, tal vez íbamos atacando y perdía un balón. Entonces él dice que la perdía en la esquina y que yo le echaba la culpa a él. Tengo una muy buena con Alan. Yo siempre les pedía que en el camerino quedaba al lado el gimnasio. Ajá. Y había un equipo de sonido, buenos parlantes y todo. Y estos cabrones, algunos ponían música que no era mi tipo, que no era el tipo de la música de todos, Ajá. y la ponía a todo volumen. Y entonces, ya eso lo habíamos conversado, que por favor que respetaran o que le pusieran un volumen más bajo, que no fuera tan alto. Y recuerdo que pusieron a todo volumen esa vara. Y yo me salgo del camerino y paso ahí por donde está el jacuzzi y salgo al gimnasio. Ajá. Pero ya Kendall estaba con Alan. Estaban ahí en el gimnasio. Claro, Kendall donde me ve, se recuesta contra la pared y va caminando allá. Como si no lo fuera a ver aquel de 2 metros. Ajá. Y va caminando contra la pared allá para meterse entre la puerta. Y yo les pegué una cagada y les dije que respetaran que estábamos los más viejos ahí, que no nos gustaba ese tipo de música, que si quería ponerla, que la pusieran, pero más bajo y todo. Bueno. ¿Y qué dijo Alemán? No, nada, listo. Bajaron está bien, porrito, está bien. Esa fue una. El otro día que estuvo Keylor acá, Keylor nos me dijo, es que Porras, usted nos regañaba mucho, nos regañaba bastante.
Pero fíjate que estaba Esteban y estaba Oscar Duarte. Entonces yo le dije, mae, no, Keylor, mae. En la misma conversación. Sí, sí, mae, porra, usted los chamacos los tenía de la relinga, mae, siempre nos pasaban cagando, mae. Y le digo, mae, pero no, no, mae. Entonces Esteban y Oscar me defendieron y dijeron, no, no, porra nos cagaba siempre bien, siempre nos regañaba bien. Y siempre estaba ahí en pro del grupo. Y entonces Esteban me dijo, porra, ¿usted se acuerda una vez que yo andaba mucho de fiesta y que usted me agarró? Y no, él me señaló, estábamos en el Club Morado. Ajá. Entonces él señaló en diagonal hacia la esquina sureste del estadio. Y me dice, ¿usted se acuerda una vez que usted me agarró y nos sentamos a conversar en la platea este? Porque yo andaba mucho de fiesta y usted me dijo que tenía que cuidarme y que... Y yo le dije que sí, que yo me acordaba. Y claro que me acordaba. Recuerdo también una vez en un asado que hicimos, ya yo estaba retirado. Y, y Esteban Esteban dijo, ahí ya nos habíamos tomado unos vinillos, entonces estábamos ya muy alegres, ¿verdad? Ya estábamos desinhibidos, Se valía, era el momento. desinhibidos completamente. Y Esteban dijo ahí delante del grupo, dice, no, porras es un dolor de... Ya ustedes saben. Pero siempre lo hizo para que yo mejorara. Y entonces, pues ahora que menciona eso, sí. Nosotros no, que esto en mi caso, pero esto no solamente lo he hecho yo, lo han hecho mucha gente. Como lo dijo usted, Eva Coro le habló fuerte. Es que el fútbol es esto, si no quieren que le hablen fuerte, pues tendríamos que dedicarnos a otras cosas. Exacto. Y con respeto, ¿verdad? Eso sí, o sea. Yo creo que yo nunca regañé a nadie insultándolo o le llamé la atención insultándole. Bueno, recuerdo otra anécdota que se fueron de fiesta algunos cabrones y... No, les dieron nombres o no. Y uno de ellos le dijo a Tray, a mí el que me preocupa es por Cordero y Porras, de que ellos se habían ido. Bueno, pero eso Hernán nos dio chance de salir en la noche. Estábamos en Santos, en Torreón, en México, y Jairo Arrieta, bueno, se habían ido a tomarse unas cervecillas y ya era tarde y Jairo quería devolverse y algunos otros querían quedarse. Y entonces Jairo les dijo, no, a mí el que me preocupa es Cordero y Porras, de que nosotros nos diéramos cuenta que ellos estaban llegando tarde a la concentración. Bueno, vamos a hacer una cosa. Aquí para la gente de redes sociales, en los comentarios, díganme ustedes, ¿quiénes creen que eran esos jugadores que estaban preocupados porque llegaron tarde a la concentración? Hay muchas anécdotas, sin duda alguna, y es que eso también es bonito porque, como lo mencionabas antes, es parte de la confianza que ellos te tenían. Y yo quiero saber qué se siente haber sido líder de dos figuras del fútbol nacional como Esteban Alvarado, portero que en Europa dio muchísimas alegrías, en selección nacional también, y hey, saber que detrás tuyo venía el portero ganador del Real Madrid de un montón de Champions y que portero titular de la selección y de los más laureados de nuestro país. Bueno, pues en ese momento uno tiene un rol en el equipo y sin importar quién esté a la par, tienes que trabajar para que las cosas vayan bien. Quizás habían otros líderes que lograron manifestarse tiempo después y tenían algunos defectillos por ahí, pues aunque hubieran en la cancha eran figuras, nos tocaba siempre llamarles la atención. Pues pues en algunas situaciones no todos pensamos en equipo, tenemos algunas individualidades que sin darnos cuenta perjudicamos al resto, al grupo. Entonces, de esa forma actuamos, siempre que hubiese que llamar la atención, sin importar quién fuera, lógicamente uno lo hace con prudencia, como le dije anteriormente, y con respeto. Y esa persona verá si toma el consejo o no. El caso de Keylor y de Esteban, pues con ellos, pues le di, a mí no me gusta como dar consejos porque no soy quien para darlos, pero traté de, de darles un buen ejemplo a seguir. Siempre fui muy trabajador y muy honesto con mi trabajo. Creo que ese es un buen punto para que ellos se llevaran una idea de lo que es ser un futbolista o un buen capitán también. A Keylor y a Esteban les ha tocado ser capitanes.
Y lo de Keylor es increíble, ¿verdad? Para mí, aún el año anterior, Keylor seguía siendo para mí el mejor portero del mundo. Yo creo que no lo trataron en Europa o no valoraron en Europa lo que él sigue siendo hoy y lo sigue demostrando a pesar de que ya tiene su edad, pero creo que es el mejor portero del mundo. ¿Qué se siente dar ese paso de ser el capitán del Deportivo Saprissa, el equipo más grande de todo Centroamérica, a lograr la capitanía de la selección nacional? Porque ahora me estaba mencionando, Hernán te da el gafete simplemente porque vio algo en vos. Cuando ya te llaman a la selección, pero te dicen que sos el capitán de la selección, en algún momento llega a Sí, suceder. sí. En realidad el capitán firme era Luis Marín, pero me daban el gafete a mí en algún momento también. Cuando eso sucede, ¿qué se siente? ¿Cómo pasa el momento? Creo que es una transferencia de confianza del Saprissa a la selección y estaba pasando por un buen momento, que también el momento futbolístico te da la confianza y la tranquilidad de poder actuar y, y trabajar con, con propiedad, porque hay algunos que no dejamos de tener un buen momento futbolístico y es más difícil a veces dar tu forma de pensar, pero cuando ya has pasado por eso y tienes esa confianza y ya sabes que la demás gente confía en ti, pues es más fácil, como te decía, transferir lo que estaba viviendo en el Saprissa a la selección nacional. Muchos eran mis compañeros y los equipos rivales también habían alcanzado o te habías ganado también un estatus de respeto ante los rivales. Y entonces cuando llegan a la selección, pues sienten también ese sentimiento o ese nivel de respeto a alguien que ha estado constante en un equipo, que es un equipo importante, que ha sido capitán de ese equipo y entonces se mantiene ese respeto. Es como lo que hablamos al inicio sobre el sentimiento de la gente, el cariño que me tiene la gente, es lo mismo, se transfiere a través de los años. Ya hablamos de que te tocó llamar la atención en el Camerino Morado. ¿Y en selección? ¿A alguien te tocó así como sentarlo y hablarle las orejas antes de un partido de selección, en el Mundial, Sí, concentraciones? algunas veces, pero ¿Tenés alguna así que recordes? eh, no, porque, ¿sabes qué pasa? Que en la selección ya el que llega ya va más enfocado, sí, y ya el que llega a la sele y el que no se enfoca casi que se sale solo El sistema lo saca. sí, sí, y es muy poca la selección llega y se trabaja muy poco, es muy poco el espacio que hay para estar mucho tiempo, entonces, pues no te puedes dar cuenta de algunas cosas que están sucediendo, pero sí, yo recuerdo haber tocado a algunos, haberles dado algún consejo a alguno que otro. eh, mm, por ejemplo, tal vez, yo recuerdo a Alex Castro, algunas veces conversamos un poco, em, a Leo González, pero más que todo eran charlas como de una conversación más íntima, tratando de sacar de la otra persona cosas más positivas. Ujú. Interesante. Sí, Antes, hace un rato atrás conversábamos acerca de lo que llaman ahora el prime de tu carrera, que vos mencionaste que llegó como ya en los últimos estratos de la misma. Pero esos años fueron de mucho provecho. sí. Campeonatos, titularidad, buen momento futbolístico, mundial de clubes y mundial mayor. Ujú. ¿Cómo poder resumir eso? Eso fue un premio a la perseverancia, es una recompensa. Algunas veces cuando me han invitado a hablar sobre algunos temas, principalmente, a mí me ponen una etiqueta de perseverante o de paciente. Yo ando dos etiquetas aquí, uno para la espalda y otra para el frente. Yo le digo a la gente que no es fácil, Ujú.
Pero sí le digo a la gente que insista, que sea necio, que no renuncie. Y les comento sobre mi carrera. A veces la recompensa está a la vuelta de la esquina y por pereza no caminas esos 10 o 15 metros. Todo esto que mencionas, yo estuve a punto de retirarme en el 2000. En el 2002 yo regreso al Saprissa, después de haber salido un año, y Eric todavía está. Eric supuestamente iba a salir, pero al final se quedó. Y entonces yo me mantenía en la banca. Eric jugaba, algunas veces salía Eric y yo jugaba y jugaba bien y la gente le tenía tanto respeto a Eric que no valoraban mi trabajo. Y yo atajaba bien y yo decía, puta, yo atajé bien, ¿qué pasó? Ya me merezco una oportunidad. Aunque yo siempre fui muy respetuoso, yo traté nunca de hacer polémica, habían periodistas que venían a cuestionar mi puesto para crear un problema en el equipo que con el puesto de Eric y todo lo demás. Pero bueno, yo tenía muy buena relación con Eric, es una de las personas, de los porteros con los cuales disputé un puesto más honesto, más recto, más... eh, me une una gran amistad con Eric, pero principalmente le tengo un gran respeto y una admiración increíble a Eric Lonis. Y como lo decía al inicio, es con uno de los porteros con los cuales disputé puesto más honesto y más recto en la disputa del puesto. Pero bueno, yo en ese tiempo, Eric estaba jugando y yo dije, no, ya yo me voy a retirar, más o menos en el 2002. Eric se lesiona y me toca jugar a mí y la lesión de Eric va para largo. Me toca jugar varios partidos y me va bien. Ya Eric decide retirarse al año siguiente. Ya yo había hecho un buen papel, entonces la gente estaba confiando y me terminaron de dar el chance y ya fue ahí donde levanté 2003. Después de haber sido suplente y de estar a punto de retirarme, Dios me premió con creo que 6 campeonatos nacionales. Ajá. Con el campeonato de CONCACAF, con el tercer lugar del mundo en el Mundial de Clubes y con el campeonato mayor en Alemania. Yo en el 2002 estaba retirándome y no sabía que a la vuelta de la esquina tenía un premio de esa categoría. Solo me faltaba caminar un poquito más. Sí. De yo no sé, fue, como les digo, yo le llamo la recompensa que Dios tenía para mí. ¿Te faltó algo en tu carrera? Quise jugar en el exterior, quise jugar afuera, principalmente en México y en Estados Unidos. Pero bueno, no se dio. ¿Hubo chances? No. Hubo un par pero no se terminó de culminar. Pero creo que, por lo menos lo que disputé en Costa Rica, coincidí con un equipo que ganó todo eso. Muy bien. No sé cuánto llevamos ya, pero la verdad está demasiado entretenida la conversación. Pero voy a ir aterrizando el tema porque también ahora queremos hablar rápidamente, porque nos queda un poco de tiempo. Yo quiero Adelante. contarte 2 cosas sobre los gafetes de capitán. Adelante. Fíjate que usé 2 gafetes de capitán que le guardé mucho cariño. No sé dónde están, sé que los tenía guardados, pero no sé dónde están. A revolcar la casa. Sí. Uno, coincidentemente, uno de los utileros que teníamos nosotros no es un arquero de mi admiración definitiva, porque como no tengo completa admiración por él, pero sí es de mucho respeto a nivel suramericano. Chilaver, uno de los utileros que teníamos en ese momento, Galicia, le pide el gafete de capitán y se lo regala. Y Galicia me lo regala a mí y lo usé por mucho tiempo. Era un gafete de capitán celeste. No recuerdo. Ajá. Y después, celeste azul. Después usé un gafete capitán que era los bordes azules y el centro blanco. Ajá. Ese me lo regaló Ronald González. Y lo usé por mucho tiempo y lo guardé. Lo guardé como recuerdo de que me lo regaló un amigo casi hermano, porque
Ronald es de mi generación. Fuimos a una selección juvenil en 1989 y nos tocó vivir una carrera paralela muy bonita juntos. Qué chiva. Qué Sí. chiva, de verdad, tener tantos recuerdos y tan buenas experiencias en Camerino. Y esas buenas experiencias también se traducen en esa voz de mando, ya hoy fuera del campo de juego, que tenés un puesto de secretario técnico, ¿verdad? Que brevemente, ¿qué hace un secretario técnico? Bueno, un secretario técnico es un asistente de la gerencia general y un asistente del cuerpo técnico. En mi caso, nosotros tenemos a cargo que el equipo de trabajo que tenemos de inscripciones de jugadores y cuerpo técnico y de el equipo como tal ante el ONAFUT, nos encargamos Fausto González, José Francisco Cerdas, Patata y mi persona, por ese lado. Yo tengo un puesto que se convierte en un vínculo, un lazo entre la parte administrativa y la parte deportiva. Por eso le mencionaba que soy asistente de la gerencia deportiva y asistente del cuerpo técnico. Yo me encargo de todo lo que necesita la primera división a nivel logístico, desde un plato, un cono, hasta un transporte, un traslado aéreo, terrestre en el extranjero, coordinación de horarios, coordinación de planificación de entrenamientos, lugares de entreno y todo lo que conlleva la movilización de la primera división a nivel administrativo y físico. Al día de hoy, aparte de esa gran labor que haces, también tenés mucha voz de mando con los capitanes. ¿Cómo es el manejo de los capitanes actualmente? No, pero yo sé que aquí los jugadores del equipo te ven como una persona de respeto. Me imagino que tenés conversaciones con ellos de vez en cuando acerca de temas fútbol. Sí, pero no, estos capitanes más bien están para que le den ejemplo a uno y para que le... Pero te han llegado a consultar cosas, te han preguntado. Algunas cosas hemos conversado y yo les he dicho algunas veces cosas que a mí no me parecen y ellos son los que toman la decisión de si se hace o no en el camerino. Yo cuando me retiré, tengo una ventaja, de eso lo hablé con Tuma. Muchos nos retiramos y sufrimos ese retiro porque perdemos algo que hemos tenido. Yo jugué 20 años, imagínate, y jugué fútbol de niño 10 años, más o menos. Quiere decir que tuve 30 años de fútbol en mis piernas. Ajá. Y tener que retirarte para meterte en una oficina es un golpe muy fuerte. Y para muchos es grave, es un golpe grave, fuerte. Pero se retiran completamente. Yo tuve la gran suerte de que seguí ligado a la institución, seguí muy cerca, mi oficina está al lado del camerino, entonces no tuve esa transición tan difícil, pero he tratado, sí, de mantener un espacio y un respeto por el espacio ese del camerino. Algunas veces veo cosas, pero ya no me puedo meter, ya no es mi campo de tu acción. área. Sí. He visto cosas que pienso, no digo que las que sean mal, pero yo las hubiera hecho de otra forma. Pero por mi personalidad, creo que hay capitanes con otro tipo de personalidad que sí actúan diferente. Bueno, importante. Ya para ir cerrando, una pregunta que yo tengo, que me parece muy curiosa. Porque muy pocas veces se ve un portero con un número que no sea el 1, el 18, Ajá. ¿verdad? Linda pregunta. ¿Por qué el 35? Yo tengo la costumbre de que en mis camisas del Saprissa todas tienen un número en específico de algún jugador. Mi novia para un cumpleaños, mi cumpleaños número 33, si no me equivoco. Sí, 33. Espero no estarme equivocando, ¿verdad? Para mi cumpleaños me regalan la camiseta de portero del Saprissa. Preciosa la camiseta, de mis favoritas. Y yo le pongo el número 35 en la espalda. ¿Por qué el 35? ¿Y por qué se lo puso usted? Por José Francisco Porras, claramente. Muchas gracias. Pero ¿por qué utilizabas el número 35? Mira qué interesante, porque
A mí nunca me gustó usar el 1. Aparte que llegué a algunos equipos que ya tenía alguien que usaba el 1, pero en algún momento cuando ya quedó libre me lo ofrecieron y nunca quise usarlo. Ajá. Yo llegué acá y el 1 estaba ocupado y yo pido el 12 Ajá. y empiezo a usar el 12. Usé el 12 algún tiempo. El 18 me había tocado en selección. Yo estuve en selecciones menores, infantil, juvenil, sub-23. Gracias a Dios completé el ciclo. Ajá. Pero me hace mucha gracia porque a mí tampoco, como que me gustaba el 18 tampoco. Pero usé el 12. Como al año me dice un dirigente que había acá, don Fernando Castro, que trabajó en oficinas, me dice, Porritas, estábamos pensando que no podrías usar el 12 porque el monstruo es el 12. Ajá. Ah, carajo, dije yo, bueno, entonces me dice, ¿qué otro número? Siempre han dicho que los porteros son locos y siempre relacionan el loco con el 35. Entonces le dije a don Fernando Castro, deme el 35 porque como los porteros son locos. Y dicho sea de paso, como dice Marco Rojas o Flaco Pérez, ¿quién en su sano juicio se le va a tirar con la cara de frente a los pies a una persona? Solo un portero, solo un loco. Por eso también hago el comentario que lo hice en algún momento con Marco y con don Flaco Pérez, con don Mario Flaco Pérez. Quizás los dos mejores porteros en la historia de Saprissa. Por eso es el 35. Y fíjate qué interesante, en aquellos años los porteros no usaban el 35. Si vuelves a ver, hasta internacionalmente no se usaba el 35 para porteros. Yo recuerdo que de los números más curiosos que yo he visto en un portero era Fabián Bartés con el 16. Ajá. Y a mí yo me acuerdo que decía, pero el 16 no es número de portero. Y ver a uno con el 35, uno decía, ¿por qué ese número? Incluso en el fútbol mexicano en algún momento comenzaron a usar el 83, el 90, el 99, hasta el Bofo Bautista utilizó el número 100 en algún momento en la espalda. Entonces, ver esos números en una camiseta no es muy común. En el Mundial de Clubes no puedes usar el 35. Porque en ese momento se permitían números del 1 hasta el 23. ¿Y usaste él? El 1. El 1. Ajá, ¿Y qué tal? Bien. Pues el número no es el que juega, pero hay muchos que se sienten cómodos con un número. En mi caso, pues, ahora tengo un cariño enorme por el 35. Hay algo muy, muy bonito que es precisamente de lo que hablábamos al inicio. Me mencionabas que cuando llegabas a la escuela, mencionabas a tu familia que había llegado Chico Porras Correcto. A la escuela. Fíjate que me pasó que eso no lo cuento por vanagloriarme, sino por lo que decía al inicio, que nosotros como futbolistas o como figuras públicas tenemos una responsabilidad social principalmente ante los niños y ante las familias. Tratar de dar un buen ejemplo para que todo sea muy positivo para gente que va creciendo o que va creando un espejo en una persona. Recuerdo que pasando por las canchas, a veces, cuando venía después de los entrenamientos, me tocó parquearme porque quería ver a unos chiquillos patear bola en una esquina de la Plaza Pinos. Uh-huh. Y vi un chiquito en esos años usar la camisa 35 y tapar diciendo Francisco Porras, ¿me entiendes? Él relatando su tapada diciendo Francisco Porras. Entonces todavía sentí más la responsabilidad que uno tiene como figura pública. Profe, muchas gracias por este rato tan ameno y a seguir echando para adelante. Así es. Como ya lo decimos siempre aquí en el podcast, lo que pasa dentro de la cancha se queda en la cancha. Gracias. Gracias a ustedes, pura vida.